Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shalom, buenas tardes. Estamos en esta hora tratando de ajustar un poco el sistema para transmitir en Facebook. Y bueno, vamos a ver. En esta ocasión vamos a tratar de estudiar el libro de Marcos, un libro muy importante porque tiene bastante contenido que nos puede llevar a tener un mejor conocimiento acerca de la labor que hizo el Maestro, el Mesías, el Hijo de Elohim, el enviado, el ungido. Y pretendemos, ¿sí?, una pretensión bastante grande, tener un poco más de entendimiento acerca de estos temas. Nos presentamos ahora delante del Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas, Padre Todopoderoso. En esta hora confesamos delante de ti que te hemos fallado, que de alguna manera estamos en pecado, de pensamiento, de palabra, por acción o por omisión. Eterno Padre, perdónanos, tennos paciencia. Danos fuerza, danos entendimiento, enséñanos con tu palabra para vencer toda circunstancia que pretenda alejarnos de tu palabra, de tu camino estrecho, de la senda antigua, de las raíces hebreas. Padre Todopoderoso, en esta hora nos disponemos a leer y a meditar acerca de una escritura. Te pedimos, Padre, que nos des un corazón sano, un corazón limpio, una mente abierta, sin prejuicios y despierta para entender y escudriñar la enseñanza que tengas para nosotros en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Muy bien, vamos a comenzar el capítulo 1 de este libro de Marcos. Se dice que el libro de Marcos fue escrito por un personaje llamado Juan Marcos. Sin embargo, algunos estudiosos afirman que este libro fue prácticamente dictado por el apóstol o el emisario Pedro en forma directa. Se han encontrado algunas similitudes de las cartas de Pedro con las expresiones que se hallan aquí en el libro de Marcos. Por otro lado, hay unos historiadores famosos y que se tienen en cuenta para el análisis y los estudios de la Sagrada Escritura, tanto el Tanaj como el Pacto Renovado. Algunos autores de la historia, como son Papías, Justino, Ireneo, Clemente de Alejandría, Orígenes, Eusebio, Jerónimo. Todas estas personas han intentado buscar y enseñarnos acerca del autor de esta carta o de este libro de Marcos. Se cree que Pedro es la primera fuente de Juan Marcos y que a su vez Juan Marcos o este libro de Marcos es la fuente de los otros escritos de Lucas y de Mateo. Muchos de los versículos que encontramos en el libro de Marcos son citados casi que literalmente en los libros de Lucas y de Mateo. Otro detalle interesante es que Lucas y Mateo manejan unas genealogías que no se encuentran en el libro de Marcos. Al leer y al analizar y al
ponerle un poco de atención a este libro de Marcos. Vamos a intentar entender a quién va dirigido este libro de Marcos, si hay algún grupo especial o algún grupo particular al cual va dirigido este libro. Vamos a intentar a través de la escritura encontrar quiénes son los destinatarios principales de este libro. Es curioso que se cree o se estima que una iglesia en Alejandría, en Egipto, es inclusive más antigua que la iglesia católica. Y ellos afirman que esa iglesia católica es una rama en estos momentos de la iglesia ortodoxa. Ellos afirman que esa iglesia fue fundada directamente por Marcos. Bien, es una iglesia tipo católico en Alejandría que se dice que es más antigua inclusive que la misma iglesia católica. La iglesia católica ha sufrido varios sismos, varias divisiones entre ella misma, de la cual se han derivado muchas que siguen la línea de la iglesia católica. Algunas tienen su propio papa, aparte del papa católico que se conoce en el mundo occidental, y otras derivadas de la iglesia católica. Y más adelante, cuando aparecieron estas personas, iniciaron el movimiento que se conoce hoy como el movimiento cristiano evangélico, que indudablemente son derivadas de la iglesia católica y difieren en muy poco. Es más, los textos que manejan son textos de la iglesia católica, como por ejemplo la famosa Reina Valera en todas sus revisiones, que ha tenido más de 70 revisiones en el transcurso del tiempo. Allí podemos encontrar que se habla de San Marcos, San Lucas, San Juan, etc. Y evidentemente es un texto fundamentalmente católico. Bien. Un detalle interesante se encuentra en Primera de Pedro 5:13. Acompáñenme, por favor, a Primera de Pedro 5:13. Primera de Pedro 5:13, no lo encuentro. Primera de Pedro 5:13, tengo una referencia aquí que vamos a intentar encontrar rápidamente. Primera de Pedro 5:13 nos dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. En esta versión, estoy citando la versión precisamente una RB, habla de una comunidad que está en Babilonia. No quiere decir que sea una comunidad pagana, simplemente hay comunidades sanas en medio del paganismo. Elegida conjuntamente con vosotros. Aquí en este libro de Pedro, está hablando Pedro de una comunidad que está en Babilonia, pues como un lugar geográfico en este caso, Babilonia. Elegida juntamente con vosotros. No sabemos la carta de Pedro, pues no estamos estudiándola en este momento. ¿A quién se está dirigiendo Pedro en este momento? Pedro se refiere a Marcos, mi hijo, como que los dos y la comunidad están saludando a ese grupo al cual va dirigida esa carta número 1 de Pedro. De este versículo se infiere que Marcos era considerado como un hijo de Pedro. Nosotros sabemos que en el contexto hebreo, ser hijo no necesariamente implica que la persona sea genéticamente hijo de otro. Puede ser un hijo
un hijo de estudio, un hijo de adopción, o una persona, un seguidor, un estudiante, un talmidim, y esa es una forma de tratar entre esas comunidades, de manera que había una relación muy familiar, no necesariamente familiar sanguíneo, una relación muy familiar entre este Marcos y Pedro. Por eso comentábamos que es muy probable que Marcos fuera un vocero o se fundamentara principalmente en los testimonios de Pedro, que fue una persona, un testigo ocular de todos los hechos que tuvieron que ver con el maestro Yahoshua. Muy bien, más adelante vamos a tratar de discernir a quién va dirigido el libro de Marcos por su propio contexto. Siempre solicitamos a las personas que nos acompañan en estos estudios que tengan a mano un texto de estudio, aún en varias versiones, para ir consultando y cotejando. En nuestros estudios solemos hacer las lecturas, detenerlos en la lectura, hacer comentarios, no vamos a leer en forma seguida, pero sí en forma literal, tratando de entender el mensaje en forma literal y tratando de encontrar pistas dentro del texto que nos ayuden a aclarar muchas cosas acerca de aquellos acontecimientos en aquellos días. ¿Cuándo fue escrito este libro de Marcos? Este libro de Marcos se estima que fue escrito entre el año 60 y hasta el año 70 aproximadamente, ya que en el año 70 ocurrió la, la destrucción del templo. Sin embargo, no hay una fecha exacta ni aproximada, pero eso calculan los estudiosos de los escritos. En este libro de Marcos vamos a encontrar algunas expresiones en idioma arameo. Esa es otra pista por la cual se suele involucrar a Pedro en la redacción del libro de Marcos, porque conocemos que Pedro era galileo, tenía su ámbito de trabajo al norte del territorio, en la Galilea, alrededor del Tiberíades, el mar de Galilea, al norte de Israel, donde todavía y aún hoy hay comunidades que utilizan bastante el arameo. Igualmente hay unas palabras en el libro de Marcos provenientes del latín y vamos a encontrarlas, por ejemplo, unas palabras como pretorio, cuadrante, centurión y algunas otras. Vamos a estar pendientes de aquellas palabras que se refieren a términos latinos. De todas maneras, el pueblo de Israel estaba bajo el dominio romano en aquellos días. Y algunas palabras en arameo como talita kumi, korban, que es ofrenda, y abba, una palabra del arameo. Se dice que Yeshua es el nombre arameo o la expresión en forma de arameo para Yeshua o Yahoshua o Yahshua, el nombre de nuestro maestro. No entramos en discusión acerca de el nombre del maestro, pero sí conocemos que el nombre de Yeshua se utilizaba en el arameo y se encuentra en algunos escritos como Esdras y Jueces y algunos otros. Bueno, el libro de Marcos entonces contiene aproximadamente
más de 600 versos que son citados, 600 versos que son citados en otros libros como en el libro de Lucas y en el libro de Mateo. Marcos, Mateo y Lucas, como siempre hemos visto, y Juan, suelen citar el Tanaj. Dicen los estudiosos y afirman los investigadores que ellos utilizaban la Septuaginta. La Septuaginta, la versión griega, hecha por un grupo de judíos aproximadamente unos 200 años antes de la aparición del Mesías Yahoshua en el planeta Tierra, una versión que posiblemente era la que utilizaban los discípulos del Mesías. Últimamente en las investigaciones que han hecho los estudiosos han encontrado que esta versión de la Septuaginta es realmente más ajustada a lo que pudo haber sido el texto original en hebreo, inclusive aún sobre las versiones masoretas, el código de Alepo y otras versiones muy antiguas. Y se cree que la más ajustada a los textos originales hebreos pudiera ser la Septuaginta y que esta versión pudiera haber sido la que utilizaron en aquellos días de el Mesías Yahoshua en el planeta Tierra. En este libro de Marcos casi que inmediatamente, sin mucho preámbulo, entra a hacer el relato del ministerio de Yahoshua, sin mucho preámbulo. De una vez pasa a empezar a relatar los hechos de el Mesías. Bien, ante esta introducción, vamos entonces a iniciar la lectura y leemos textualmente y secuencialmente desde el capítulo 1, verso 1. Vamos, como estamos en un estudio, vamos a interrumpir, vamos a hacer paréntesis, vamos a comentar, vamos a aceptar preguntas, aportes, comentarios de las personas que nos acompañan en este estudio. Comenzamos entonces con el verso 1. También vamos a solicitar que las personas estén listas para consultar las referencias. Las referencias nos ayudan a un mayor entendimiento. Así que tengamos listos, ojalá 2, 3 versiones para ir consultando aún otras referencias. Comenzamos entonces con el texto de Marcos. Muy bien, vamos entonces a utilizar la versión israelita nazarena, que es la que estamos publicando en la pantalla. Estudio de Marcos, la Besorat Geulah según Marcos. Y hay un subtítulo, Yahoshua como siervo. Vamos entonces a acometer ahora la lectura del texto y vamos a ir haciendo comentarios. Se trata de hacer un estudio no exhaustivo, no profundo, no erudito, un estudio simple, sencillo, con comentarios, con lo que nos vaya mostrando el texto a medida que vamos leyendo. Marcos 1:1 nos dice: el origen de la buena noticia de Yahoshua el Mashiach, y pone entre paréntesis el hijo de Elohim. Muy bien. Un paréntesis inicial para que tengamos en cuenta. Estamos viendo y acometiendo
un contexto que nos lleva a entender que estamos en tierras de Israel, o por lo menos en tierras donde hay comunidades de israelitas, escritores que son israelitas, testigos oculares que fueron judíos en particular, un contexto totalmente israelita, personas conocedoras y respetuosas de la Torá. Todos estos judíos y estos israelitas estaban a la espera hace miles de años de un Mesías, y este era un momento crucial dentro de la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué era una buena noticia y por qué el origen de esta buena noticia? Lo vemos allí en Marcos 1:1. Se le llama buena noticia. Precisamente una buena noticia es algo que nos alegra, algo que estábamos esperando y que se está realizando y cumpliendo, que nos causa una alegría, que nos causa una nueva expectativa en ese cumplimiento. Y se nombra el nombre del Mesías y se le añade el título de el Mashiach. Aquí se está tratando a esta persona con su nombre y con un título y otro título adicional entre corchete. En la versión tradicional no está el corchete, pero está hijo de D-I-O-S después de una coma. El origen de la buena noticia de Yahoshua el Mashiach y añadido el hijo de Elohim, añadido entre un paréntesis. No sabemos si fue añadido después o estaba en el texto original, pero allí vemos un énfasis muy interesante en que el autor está poniendo tres títulos en el primer verso, en el verso 1. Uno, el propio nombre; otro, el Mesías, el ungido, el esperado, esta persona que fue escogida para una misión muy especial, un ungido. Y le añade o aparece también el título, el hijo de Elohim. Recordemos que cuando el Mesías nos habla en sus enseñanzas, el maestro, él se autodenomina el hijo de hombre en la mayoría de sus discursos, de sus enseñanzas. En este caso, el autor de Marcos está incluyendo en esta frase el hijo de Elohim. Recordemos que dentro del contexto estamos en medio de un contexto israelita judío, un pueblo monoteísta para el cual es inconcebible más de un Dios o una representación multipersonal de su divinidad. Uno y único, como lo encontramos siempre en Deuteronomio 6:4, la oración bandera del pueblo israelita y del pueblo judío. Un Elohim uno y único, y tiene un hijo al cual ha delegado múltiples y un poder muy completo. Perdón. Entonces, hemos leído el verso 1, pero nos dice allí en esta versión israelita nazarena el origen. Sin embargo, en otras versiones que podemos consultar se habla de el principio de la buena noticia del Mesías. Cómo comenzó esta buena noticia a ser difundida, a ser conocida. Precisamente se escribieron estos libros para que esa buena noticia fuera difundida al mundo entero, y de hecho estamos a millones de kilómetros de Israel y hemos podido conocer esa buena noticia. Vamos entonces al verso 2 y empieza este escritor a citar, como comentábamos, citaban
versiones citaban versos, pasajes de el Tanaj, posiblemente, sin asegurarlo enfáticamente, desde la Septuaginta o de los versos de los rollos originales. Recordemos que en aquel tiempo se encontró el rollo de Isaías en las cuevas de Qumran y han podido ser reconstruidos y han podido ser comparados con las versiones que teníamos de esos textos. Así que se está hablando aquí de Isaías el profeta. Y nos dice el verso, como está escrito en el profeta Yesayah, mira que yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Aquí estamos viendo una cita que viene de Malaquías 3:1. Malaquías está comprendido en lo que conocemos como el Tanaj, el compendio de libros de la Sagrada Escritura. Precisamente Malaquías es el último libro que aparece comúnmente, puede haber otras compilaciones, en las compilaciones más conocidas, más populares. Y nos dice el verso de Malaquías 3, dice, aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Adón a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Todopoderoso de los ejércitos. Malaquías 3, verso 1, siendo citado por este autor del libro de Marcos en el verso 2. Casi textualmente como está en el texto original de Malaquías. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Muy bien. Y en el verso 3 nos dice, voz de uno que proclama en el desierto, preparen el camino de Yahweh, enderecen sus sendas. Marcos 1:3. Esto también pertenece a una cita del Tanaj en Isaías 43. Vamos a buscar Isaías 43 en esta versión. No tiene nada de malo, siempre y cuando tengamos en cuenta cuáles son las deficiencias de las versiones tradicionales, qué versos fueron quitados, qué versos fueron añadidos, qué versos fueron mal interpretados, en fin, poco a poco vamos conociendo un poco de todo esto. Entonces vamos a buscar a Isaías, que está cerca por aquí después de los Salmos, en esta compilación que tenemos aquí. Y la cita viene de Isaías 43. Isaías 43, alguna persona nos puede ir colaborando con Segunda de Reyes 1:8, Segunda de Reyes 1:8. Muy bien, vamos entonces a Isaías 40. Precisamente lo tenemos aquí ya. Isaías 43, y estamos en una mención a un personaje que viene a preparar el camino. Ya sabemos quién es ese personaje. Y dice Isaías 43 lo siguiente, voz que clama en el desierto, preparad camino al Todopoderoso, enderezad calzada a la soledad, a nuestro Elohim. Preparen el camino de Yahweh, enderecen sus sendas. Nos dice la mención en Marcos 1,
3. Recordemos siempre y volvemos a repetir que los escritores del pacto renovado siempre utilizaban y se basaban en el Tanaj. Hay 600 citas o más de Marcos en los demás textos de Lucas y en Lucas hay 350 citas que aparecen en Marcos y en el libro de Mateo hay 606 citas que aparecen del libro de Marcos. Así que hay una bastante congruencia entre estos tres textos y aún en el libro de Juan, aunque el libro de Juan es algo un poco más especial que los otros tres, sin embargo, tienen el mismo objetivo que lo vemos en el verso 1, conocer la buena noticia de Yahoshua, el Mesías, el Hijo de Elohim. Muy bien, vamos entonces al verso 4. Marcos 1:4 nos dice: así apareció Johanán, el inmersor, el que sumergía en el desierto, predicando una inmersión de arrepentimiento para el perdón de los pecados. ¿Quién está hablando aquí? Aquí está hablando un hebreo, un israelita, posiblemente un judío de pura cepa. Y se está refiriendo a Johanán el Bautista, aquel personaje que aparece en otros textos, que predicaba inicialmente el arrepentimiento. Y observen que en el libro de Malaquías 3:1 se habla de arrepentimiento, de enderezar la senda. Cuando hablamos de la senda, hablamos de un camino, de una ruta que hemos extraviado y que se nos llama a corregir ese rumbo. Un GPS que nos señale siempre la ruta correcta. La ruta correcta es la Torah. Ese es el GPS que nos mantiene en esa ruta sin irnos de allá para acá, sin que sea la más directa, es la más segura, la Torah. Estamos allí entonces en el verso 4 en el que aparece Johanán, un personaje muy especial, se vestía de una manera muy especial, tenía un carácter muy especial, una santidad muy especial y un mensaje muy especial de arrepentimiento para perdón de pecados. Este era el personaje que estaba preparando el camino para que cuando viniera el siguiente personaje, ya la gente estuviera por lo menos un poco alertas acerca de esta persona que estaba llegando y que estaba próxima a entrar en la escena. En el verso 5 de Marcos nos dice lo siguiente: y acudía a él toda la provincia de Yahudá y todos los de Jerusalén, y él los sumergía en el río Jardín cuando confesaban sus pecados. Aquí vemos algunas cosas muy interesantes. Vamos a cotejar con la versión tradicional que nos dice: salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran inmersos por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Muy bien, aquí hay algo interesante, que para sumergir a las personas tenían que confesar sus pecados. Lo vemos allí, confesando sus pecados cuando confesaban sus pecados. De manera que podemos entender que las personas primero confesaban los pecados y luego eran sujetos de inmersión por parte de este personaje Johanán, el inmersor. Es apenas lógico que usted no va a ir a hacer inmersión estando en un estado de impureza o de pecado
sin haber confesado y sin haberse arrepentido. No tiene sentido hacer una inmersión estando en el pecado. Mejor no hacerla, no tiene sentido hacerla. De manera que podemos entender que una inmersión comienza con una confesión de pecado, un paso inicial, una confesión de pecado. De esa confesión de pecado, que significa ser conscientes de que se cometió un pecado. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros que es pecado y que no lo es? Justamente la Torá. Este libro, este manual de vida, que precisamente para eso fue entregado al pueblo de Israel, para que fuera irradiado a las demás naciones. Empieza el proceso con confesar el pecado y con arrepentirse, porque tampoco tiene sentido arrepentirse de que si no se tiene conciencia de que se cometió un pecado. Entonces el proceso natural, normal es tener conciencia del pecado, por lo tanto confesarlo, porque si usted no ha cometido pecado no sabe lo que es pecado, entonces ¿qué va a confesar y de qué se va a arrepentir? Es apenas lógico. El pecado, ¿dónde encontramos qué es pecado y qué no lo es? En la Torá, en la ley de Moisés, así se oiga feo, en las instrucciones del Padre Todopoderoso. La ley de Moisés se oye feo en las denominaciones, ese término rechina en aquellos ambientes. Siempre tiene una connotación negativa de obligatoriedad, de latigazo. La ley de Moisés es simplemente la expresión de la palabra del Todopoderoso para poner orden en todas las esferas de la vida del pueblo de Israel. Así que tenemos que hay un manual en el que se nos dice qué es bueno y qué es malo. Además de la conciencia, este manual nos está indicando que hemos fallado de acuerdo al manual y aún de acuerdo a nuestra conciencia si no tenemos el manual en la mano. Cuando tenemos conciencia de pecado, entonces lo confesamos. No tenemos tampoco que ponernos a gritar o coger una bocina y confesar el pecado en internet y en las redes o con un parlante o con el equipo a todo volumen, con un micrófono. Confesarlo delante de Él delante de aquel ser al cual le fallamos y arrepentirnos de ese pecado. Lógicamente conocemos que tampoco es suficiente estos dos pasos. Hay un tercer paso que es la restitución del daño causado, dependiendo de qué tipo de falta hayamos cometido. Y luego de estos dos pasos, conciencia de pecado, confesar el pecado, arrepentimiento de pecado, viene la inmersión, que es la manifestación corporal, física, pública, en la cual manifestamos que nos hemos arrepentido y que queremos volver de nuevo, empezar desde cero, que muera aquel hombre pecador y que salga a flote una nueva persona. Entonces vemos aquí la tarea de este Yohanan, el inmersor, llevar a las personas a admitir el pecado, a confesarlo, a arrepentirse y a hacer inmersión. ¿Por qué? Esto siempre se hace cuando estamos próximos a una moed, en tiempos de moedim, tiempos de fiestas o en acontecimientos especiales al asistir al templo y en algunas otras ocasiones. De hecho, estábamos a puertas de un acontecimiento que estábamos esperando hacía miles de años y el pueblo tenía entonces que estar preparado físicamente con esta inmersión y espiritualmente habiendo confesado y expresado arrepentimiento. El pueblo tiene que estar preparado física y espiritualmente para estos acontecimientos que se están anunciando por medio de estas buenas nuevas.
Vamos a ver allí un poco de la personalidad de Johanán el Bautista. Nos lo muestra aquí Marcos en una forma bastante resumida, pero que nos da una visión del perfil de esta persona, Johanán, el inmersor. Vemos entonces el mensaje de Johanán en el verso 3. Enderezcan sus sendas, preparen el camino. Y vemos que el mensaje era de arrepentimiento porque estaba cerca un acontecimiento especial que iba a llevar a perdón de pecado. Vamos al verso 5 que nos dice lo siguiente. Acudía a él toda la provincia de Yahudá y todos los de Jerusalén, y él los sumergía en el río Jardén cuando confesaban sus pecados. Algo interesante que estamos viendo aquí. Toda la provincia de Judá iba a donde estaba Johanán. Toda la provincia de Judá. Estamos entendiendo que cuando se habla de toda no se deja nadie por fuera. Eran todos los judíos que estaban yendo allí a donde estaba Johanán. De hecho, hemos visto cuando estudiamos el libro de Juan que cuando el Mesías enseñaba, allí estaban fariseos, saduceos, republicanos, escribas, cantidad de personas de diferentes sectas y grupos escuchando a este personaje. Un anticipo de esa situación la estamos viendo aquí en Johanán el Bautista, una persona que está trayendo un mensaje de esperanza, hablando de que está cerca un acontecimiento especial y preparando a la gente por medio de confesión y de inmersión. Nos dice el texto 5 que toda la provincia de Judá. El verso es muy claro. Vamos a ver allí toda la provincia de Judea en la otra versión y todos los de Jerusalén, o sea, todos los habitantes de la ciudad de Jerusalén, no eran 10, 20, 30, eran todos, no dice cuántos, pero dice todos los habitantes de Jerusalén, todos los habitantes de Yahudá. De hecho, el sitio, el Jordán, donde se cree que Johanán el Bautista hacía su labor, no queda muy lejos de la ciudad de Jerusalén, a unas cuantas horas de a pie. Recordemos que en aquel tiempo la gente estaba acostumbrada a recorrer grandes distancias. Él les hacía la inmersión en el río Jordán. Es importante que Johanán el Bautista buscaba una fuente de agua corriente, una fuente de agua limpia. El río Jordán viene del norte del territorio, atraviesa, es un río no muy grande en comparación con los ríos que conocemos. Era un río pequeño y venía desde muy alto de las montañas del norte y era alimentado por unos arroyos pequeños también que venían desde la parte derecha y era un agua corriente. Así que esta inmersión, estamos viendo aquí el ejemplo de Johanán el Bautista, una inmersión en aguas corrientes limpias. Y la inmersión se hacía cuando las personas confesaban el pecado. Ya hemos visto cómo es el proceso: confesión, arrepentimiento, inmersión. En el verso 6 vamos a ver la descripción muy sucinta, muy breve de este personaje. Johanán vestía ropa de pelo de camello y llevaba una correa de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Bien, nosotros conocemos que la miel en el territorio de Israel no solamente se extrae de las abejas, de los nidos, de los sistemas de apicultura, sino también de algunas frutas, se someten a un proceso, dátiles y otros, y
y se extrae una sustancia que se asimila a la miel. Igualmente, langostas no es lo que nos imaginamos. Langostas pueden ser algún tipo de animales que eran limpios y eran comestibles en aquel tiempo. No sabemos realmente con seguridad qué tipo de alimento era este. Sin embargo, era suficiente proteína y minerales para mantener a esta persona saludable, además bañándose en agua limpia, comiendo en forma natural, respirando un aire puro en un ambiente puro y limpio. Y vamos a ver qué pregonaba, como nos dice aquí el verso 10, verso 7, Marcos 1. En una frase nos ha definido el perfil de Johanán el Bautista. Y de ahí en adelante entonces viene la enseñanza de Johanán. ¿Qué era lo que pregonaba Johanán? Muy bien. En las versiones tradicionales, no solamente en este texto, sino en otros, se usa una palabra predicar. Personalmente y en nuestro grupo de la comunidad israelita preferimos no utilizar esa palabra. La palabra predicar nos conlleva a una situación en que unas personas están casi que obligando a otras personas a creer ciertas doctrinas. Pero la palabra pregonar es difundir un mensaje con energía, con fuerza, un mensaje de las buenas nuevas. Pregonar. Sugerimos más correcta la palabra pregonar que la palabra predicar. La palabra predicar tiene esa connotación obligante. Pregonar tiene la connotación de llevar un mensaje en una forma libre, el que lo quiera escuchar, que lo escuche. La persona que esté presta a escuchar, que abra su corazón a escuchar el mensaje de las buenas nuevas, lo escuchará. ¿Y cuál era ese mensaje que pregonaba Johanán el Bautista? Detrás de mí viene uno, el que es más poderoso que yo. Yo no soy digno ni de agachar a desatar la correa de su calzado. Este es el mensaje de Johanán el Bautista con respecto a este camino y para quién lo está preparando. Preparen el camino de Yahweh, enderecen sus sendas. Johanán el Bautista está pregonando que detrás de él viene uno más poderoso. Johanán el Bautista había recibido también, él era descendiente de tribu sacerdotal y tenía prerrogativas para hacer estas inmersiones, para enseñar, para pregonar este mensaje. Tenía cierto poder. Pero era una persona, como lo vemos en el verso 6, humilde, sencillo, sin corbatas, sin zapatos de marca, sin grandes pretensiones, pelo de camello, correa de cuero, comía langostas, miel silvestre. Vemos aquí que podemos suponer que todos sus recorridos los hacía con unas sandalias, también de cuero, suponemos, en una figura, en un perfil humilde, sencillo, ejemplar, una persona con una sabiduría que le había sido dada de profeta especial. De hecho, el maestro se refiere a Johanán el Bautista con unos términos bastante elogiosos y respetando sus características, el maestro, el Mesías. Entre otras cosas, era primo del
maestro. Muy bien, nos vemos entonces aquí que este Yohanan el Bautista, en esa humildad y en esa sabiduría que le fue dada, está afirmando que está próximo a venir, que después de él vendrá otra persona muy poderosa, de la cual él no es digno ni de agacharse a desatar la correa de su calzado. Estamos viendo aquí que miles de personas seguían a Yohanan el Bautista por sus enseñanzas, por ese mensaje que estaba presentando, pero él está advirtiéndonos aquí que hay otro que va a venir más poderoso que él, tal vez con el fin de establecer cierta distancia entre todo este público ansioso de un Mesías. Tal vez al principio pensarían que Yohanan el Bautista era el Mesías, después entendieron a Yohanan como un profeta con mucho poder. Y empieza él en la siguiente frase, Marcos 1:8. Yo los he sumergido a ustedes en agua, pero él los sumergirá en espíritu de santidad. Aquí entonces Yohanan está haciendo una comparación entre la labor suya y la labor de este personaje que él está anunciando. Yohanan está sumergiendo en agua. El Mesías, esa persona que viene, va a sumergir a estas personas en espíritu de santidad, una inmersión todavía mucho más poderosa. Hasta ahí entonces, en un resumen muy sucinto de este autor del libro de Marcos, que nos presenta al Mesías que va a venir, con unos cuantos datos, que es muy poderoso y que sumergirá, hará la inmersión en espíritu de santidad. Y ya en el verso 9 entra en escena el maestro, el Mesías. Vemos aquí en el verso 9 ya entrando en escena. Estas escenas las hemos visto muchas veces en esas películas que suceden proyectar en ciertas temporadas. Sin embargo, vamos a considerarlas en el contexto hebreo, israelita, nazareno, en el contexto judío, en el contexto de aquellos días de hace más de 2000 años, en esa cultura, en la parte política, en la parte histórica, en la parte religiosa de aquellos días. Vemos entonces en los versos 9 y 10 un acontecimiento muy importante y muy significativo. Aquí la escena cambia, ya el personaje no viene a ser directamente Yohanan el Bautista, esa persona tan particular que era Yohanan, con esa forma de vestir, con esos discursos tan especiales que nos dejaban también bastante sorprendidos. Y esa invitación a arrepentirnos y a confesar y a hacer inmersión. Una invitación que sigue vigente en nuestros días. Arrepentirnos de qué, de pecado de qué, contra la Torá. Confesarlo, arrepentirnos, proponernos, no volverlos a cometer, tratar de reparar los daños que hayamos hecho por haber cometido ese pecado y dar testimonio de que nos hemos arrepentido y de que queremos mejorar y ser nuevas personas y que aquel viejo hombre quedará allá abajo, destruido, y va a emerger una nueva criatura, un hombre renovado, un hombre con la capacidad de vencer toda circunstancia. Sucedió en aquellos días que Yahoshua vino de Nazaret, de Galil, y Yohanan lo sumergió en el Jardín. Este personaje de Marcos, la persona que escribe este libro, es bastante sucinto, bastante contundente, bastante resumido, no entra en muchos detalles, él es
inmediatamente refiriéndonos los hechos. Sin embargo, es tan ilustrativo que podemos estar viendo en nuestra mente las escenas, a pesar de ser tan concreto, las estamos viendo tal como él nos está presentando la escena. Allí vemos a un personaje, Yahoshua, que viene de Nazaret. Por eso este personaje se le llama Yahoshua de Nazaret. Nazaret es una localidad, una población de una provincia de Galilea. Así que aquí ya tenemos la presentación de Yahoshua como nazareno. De ahí, en la comunidad nuestra, Asamblea Israelita Nazarena, utilizamos el título de nazareno en referencia a ese Yahoshua que es hebreo, que es israelita, que además es judío y además es nazareno, porque gran parte de su mensaje y gran parte de su vida inicial transcurrió en Nazaret, en Galilea. Estamos viendo allí a una persona que se traslada desde Galilea hasta la región del Jordán. Y vino a sumergirse con Yohanan el Bautista. También estamos viendo aquí una actitud humilde, una actitud de respeto, porque Yohanan el inmersor tenía que ver con el sacerdocio, y estamos viendo a Yahoshua aquí sometido a el proceso. No hablemos de ritual, porque también tiene otra connotación negativa la palabra de ritual, aunque conocemos que no tiene nada de negativo. En este proceso se sometió Yahoshua con Yohanan el Bautista y se sumergió en el Jordán, en el Jardín. De hecho, conocemos que el Mesías nunca tuvo de qué arrepentirse, nunca tuvo por qué confesar pecados. Él siempre fue santo, él siempre fue limpio, pero tenía que dar testimonio de que él estaba siguiendo todos los pasos necesarios para cumplir todo este plan y toda esta labor que le había sido encomendada. Lo vemos entonces en el verso 9. Yahoshua vino de Nazaret. Él estaba en Nazaret. Gran parte de su ministerio transcurrió en esa zona y vino a esta locación, a esta región, para ser sumergido. Y entonces podemos ver aquí, a partir de aquí, los sucesos sobrenaturales que siempre sucedieron alrededor de el Mesías. El Mesías siempre estuvo rodeado y fue protagonista de sucesos impactantes, sobrenaturales, y sucesos que demostraban que él era esa persona elegida, el ungido. Vamos entonces a seguir al verso 10. Tan pronto subió del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu bajaba sobre él como paloma. Ya Yohanan había advertido que él hacía inmersión en agua, que también tiene una validez muy grande, pero que hay otra inmersión en el Espíritu. Y la estamos viendo aquí en una representación física directa que pudo haber sido visualizada por Yohanan el Bautista. El Espíritu en forma de paloma, manifestando esta inmersión en el Espíritu
Espíritu. Estamos viendo aquí la unción del cielo en la persona del Mesías Yahoshua. En este momento, el Mesías está recibiendo esa unción por medio de este símbolo del Espíritu presentado en presentación de o como paloma. Hemos visto que el Espíritu suele representarse de varias formas, como un viento fuerte, como un fuego, como paloma en este sentido, en este momento. Así que los cielos se abrieron. Podemos imaginar, no podemos imaginarnos en nuestra carne, en nuestros sentidos, en nuestros ojos físicos acostumbrados a ver paredes de concreto, un cielo que se abre y del cual baja el Espíritu en forma de paloma. Son hechos extraordinarios que tenemos que irnos acostumbrando en el ámbito del Maestro, el Mesías. Vamos a seguirlos viendo a través de toda la vida del Maestro. El Maestro siempre acompañado por legiones de ángeles a la vista de los seres espirituales, bajo la tutela del trono celestial. Vemos allí entonces el Espíritu bajando sobre el Mesías, realizando la unción, nombrándolo como el ungido, preparándolo para esta labor. Seguimos en el verso 11 y nos dice: entonces se oyó una voz desde el cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti hallo mi complacencia. Aquí entonces vemos la declaración en el momento de la unción. El Mesías es declarado como el Hijo amado ante el planeta Tierra, en una situación físico-espiritual que estamos viendo en este momento. Unos cielos abiertos, un espíritu bajando en forma de paloma, una voz que viene del cielo y anuncia que ese es el Hijo amado. Y si hay un hijo amado aquí en el planeta Tierra es porque un padre lo ama y un padre lo unge desde el cielo. Entonces hay un ser divino en el cielo declarando que aquí en el planeta Tierra hay un hijo que es su hijo amado y lo unge con el Espíritu en forma de paloma, en medio de un acontecimiento sobrenatural, con unos cielos abiertos y una voz que viene de arriba. Entonces ya estamos con el relato del Maestro, de su ministerio, de sus acciones, de lo que empezó, de cómo comenzó el Maestro a ejercer ese plan que le había sido encomendado y que empezó a realizarse en forma legal y en forma pública con este acto de unción. Y vemos entonces el comienzo de toda esta tarea del Maestro en el verso 12. Enseguida el Espíritu lo impulsó al desierto. Estamos viendo ya aquí al Maestro en acción, pero no en una acción de su propia cuenta. El Maestro está siguiendo la instrucción del Espíritu. El Espíritu lo impulsó al desierto. Lo primero después de la unción fue ir al desierto.
Vamos entonces al verso 13. Y estuvo en el desierto 40 días mientras Hasatán lo probaba. Estaba con las fieras, pero los mensajeros le servían. Vamos a ver qué dice la otra versión común que tenemos aquí. Los ángeles, dice aquí, allí dice los mensajeros. Bueno, es igual en el texto hebreo, posiblemente malachim, que son mensajeros, son ángeles, son seres, son enviados. Muy bien, entonces, 40 días. Vamos a ver que el número 40 es un número que nos indica purificación. El número 40, los 40 días del diluvio y otros 40 días que podemos ver varias veces en las escrituras. En este caso, el maestro ya siguiendo esa pauta de la Tanaj, en los 40 días estuvo en el desierto. ¿Y qué es el desierto? No solamente en ese momento para el Mesías, sino para todos. El desierto es un instrumento por el cual hay que pasar para llegar a un momento de purificación, de reflexión, de meditación, de toma de decisiones por medio de la palabra, por medio de la Torá. Un tiempo de reflexión, un tiempo de corrección. Lógicamente el Mesías no tenía nada que corregir, pero también, así como la inmersión, aquí estamos viendo un tiempo de oración y de recogimiento y de reflexión por parte del maestro. Vemos allí que un personaje llamado Hasatán lo probaba. Ya tenemos en otro estudio de nuestro sitio que la palabra correcta en este sentido sería probarlo. ¿Por qué? Porque si estudiamos cuáles fueron las pruebas, la intención de Hasatán era precisamente probar que el Mesías no era apto para la labor a la que venía. La labor de Hasatán era entorpecer la labor del Mesías, probando que no era apto para esa misión. Y por eso le puso estas cascaritas para probarlo y para comprobarle a los seres humanos, a toda la humanidad y a todas las entidades que el Mesías no era apto. Luego no fueron tentaciones, fueron pruebas. Hay una diferencia, ya lo hemos comentado en otros estudios, la diferencia entre una tentación y una prueba. La prueba, como su nombre lo indica, lleva a probar algo. La tentación, como su nombre lo indica, lleva a hacer que la persona caiga en un pecado. Allí sabemos que en el desierto hay situaciones de peligro, hay fieras hambrientas, hay luchas y el desierto es un espacio difícil para el ser humano y aún para las bestias y para los seres que logran sobrevivir en esas condiciones y se acostumbran a esa vida. Hemos visto documentales y películas de animales que sobreviven en el desierto y en unas condiciones extremas. Pero nos dice allí que los mensajeros le servían. Estamos viendo esa, alrededor de el Mesías, un personaje que está en el planeta Tierra, pero mantiene una comunión y mantiene una presencia también en el mundo espiritual y el mundo espiritual pendiente del maestro en medio de su
labor. Bien. Estamos entonces aquí en el episodio en el cual el maestro es sometido a pruebas, como si le estuvieran haciendo un examen. Bueno, tú eres el Mesías, entonces vamos a ver si pasas esta prueba, vamos a ver si pasas esta y vamos a ver si pasas esta. Son pruebas para probar si él era realmente el Mesías o para hacerlo caer para comprobar lo contrario, que no, que cómo iba a poder ser el Mesías si él no había pasado esa prueba. Bien, aquí hay un cambio de escena entre el verso 13 y el 14 y vemos que nos dice el texto lo siguiente: después que encarcelaron a Johanán, Yahoshua vino a Galil proclamando la buena noticia de Elohim. Muy bien. Aquí miren lo sucinto, lo resumido que es este autor de Marcos y pasa de un acontecimiento en una frase a otro acontecimiento en otra. Encarcelaron a Johanán, simplemente nos dice así, no sabemos por qué, ni cuándo, ni qué fue lo que hizo Johanán, quién lo mandó a encarcelar, por qué. Conocemos por qué, fue por otros detalles en otros textos. Aquí simplemente él dice, lo encarcelaron como poniéndonos una fecha. La fecha en que encarcelaron a Johanán pasó esto y esto. Entonces, no tanto el hecho como tal, sino el momento en que sucedió. Y en ese momento en que sucedió, Yahoshua volvió a Galil a llevar la buena noticia de Elohim. Bueno, estamos viendo aquí que Johanán, el inmersor, estaba hablando de una buena noticia. Y aquí estamos viendo al Mesías llevando una buena noticia a Galilea, o sea, la parte norte del territorio de Israel, por allí por donde está el mar de Galilea, está Tiberíades y están otras ciudades que son muy conocidas. Nos dice el texto del verso 14 lo siguiente: después que encarcelaron a Johanán, Yahoshua vino a Galilea proclamando la buena noticia de Elohim. Y vamos a ver qué es esa buena noticia que proclama Yahoshua. Hemos visto que Johanán el inmersor proclamaba una buena noticia y ahora estamos viendo al Mesías que está proclamando una buena noticia. ¿Y de dónde viene esa buena noticia? De Elohim. Lo vemos allí en el verso 14. La buena noticia de Elohim. ¿Cuál es esa buena noticia? Lo vemos allí en el verso 15. ¿En qué consiste esa buena noticia? Esa buena noticia, el Mesías la resume en dos frases. 1. Se ha cumplido el tiempo. 2. Se ha acercado el reino de Yahweh. Por lo tanto, o sea, para ver esto, para gozarnos de esa buena noticia, ¿qué tenemos que creer? 1. Arrepiéntanse. Y 2. Creer en esa buena noticia. Muy parecido al mensaje que estaba dándonos Johanán, el inmersor. Pero aquí la está dando el propio protagonista de esa noticia. Bien, en el verso 15 hay dos parámetros. 1. Se ha cumplido el tiempo. ¿Por qué el maestro comienza en este libro de Marcos? Lo expresa el autor de esa manera. La forma en que el maestro comienza su ministerio diciendo, se ha cumplido el tiempo. ¿El tiempo de qué? ¿De qué se ha cumplido? ¿En qué consiste ese tiempo que tenía que cumplirse? ¿Cómo comprobar ese cumplimiento del tiempo? Por lo menos tenemos la buena noticia de que el tiempo se ha cumplido. Y todos podrían alegrarse, qué bueno,
Se ha cumplido el tiempo. Si nosotros hubiéramos estado en aquel tiempo, o sea, si en este momento hubiéramos viajado allá 2000 años a aquel tiempo, y llega el Mesías a decir, se ha cumplido el tiempo, quedaríamos totalmente en blanco. ¿Qué tiempo es ese? Nos preguntaríamos, bueno, nosotros venimos del año 2021, 22, 23 y no tenemos conciencia de que se estaba esperando que se cumpliera un tiempo. Y esta persona, Mesías Yahushua, nos dice que se ha cumplido ese tiempo. Luego, aquellas personas estaban esperando que se cumpliera ese tiempo. Y la buena noticia es que ese tiempo, ese cumplimiento que estaban esperando esas personas, se estaba cumpliendo y se había cumplido. Y ese cumplimiento de ese tiempo, ¿a qué conlleva? ¿En qué consiste? En que se ha acercado el reino de Yahweh. Entonces, estábamos esperando que se cumpliera un tiempo para que se acercara el reino de Yahweh. Bueno. Y si algo se tiene que acercar, quiere decir que está lejos. Entonces, el reino de Yahweh, el reino de Elohim, estaba lejos. Se había alejado. No vamos a ponernos ahora a investigar quién fue el que se alejó, si fue el Todopoderoso como tal o fue el mismo pueblo, porque este mensaje se está llevando al pueblo, el que se alejó del reino. Ese es otro estudio y siempre invitamos a las personas a investigar. ¿El Padre se alejó o fue el pueblo el que se alejó? De hecho, lo más probable que encontremos cuando investigamos eso es que el Padre no se ha alejado. El Padre siempre está allí pendiente, cumpliendo su plan. Él trazó un plan y Él lo mantiene. Él dio una palabra a los padres, a Abraham, a Yitzhak, a Jacob, y Él lo sigue cumpliendo y Él está ahí pendiente. Él tiene siempre sus ojos puestos en el territorio de la tierra de Israel, como lo hemos visto en 2 o 3 versos, pasajes dentro de las Escrituras. Luego, no fue el Todopoderoso el que se había alejado, Él siempre estuvo allí, el que dio la espalda, el que se alejó, el que se olvidó, fue el pueblo. Pero llegó un tiempo en que ese reino del Todopoderoso vuelve a estar allí en medio de ellos, para ellos y por ellos. Pero hay una condición que la vemos ahí en el verso 15. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Así que tanto el mensaje de Yohanan como el mensaje del Maestro, el Mesías, comienzan con esa frase. Arrepiéntanse, 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 que el reino de los cielos se ha acercado. Hay un momento crucial, hay un momento que tenemos que aprovechar. Se ha vuelto a acercar, vino a nosotros ese reino, vino a estar en medio de los seres humanos. Pero habían unas condiciones, creerlo y arrepentirse. Seguramente primero es el arrepentimiento y luego creer. El arrepentimiento y la confesión y la inmersión. Empieza a actuar el Espíritu y entonces se abre el panorama espiritual y podemos empezar a creer y a gozar de esta buena noticia. Muy bien, con ese comentario terminamos la primera parte de Marcos, capítulo 1, terminamos en el verso 15, con esta buena noticia que nos está dando el Maestro, el Mesías. Coloquémonos mentalmente en aquella tierra, aquella zona. De pronto podemos mirarnos con unas túnicas, con unas correas de cuero de camello,
con unas sandalias de cuero grueso o tal vez un pedazo de madera y gozarnos de la presencia del Maestro, de ese calorcito del desierto, de aquella agua limpia del río Jordán y de ese gozo de conocer que hay una buena noticia. Terminamos con esta oración de agradecimiento al Todopoderoso de Israel. Padre Todopoderoso que estás en los Shamaim, Baruch Hashem Yahweh, bendito tu nombre, Yod Hei Wav Hei. Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob, Elohim del Mesías Yahoshua, nuestro Elohim. Nuestro Elohim es Yod Hei Wav Hei, el que hizo los cielos y la tierra, el que es uno y único. Te agradecemos, Padre Todopoderoso Creador, por habernos guardado con vida hasta este momento, en medio de un universo tan lleno de peligros. Tú nos has sostenido con tu paciencia, con tu amor. Por eso, Padre, te pedimos perdón, nos arrepentimos, queremos hacer inmersión, no solamente en aguas corrientes y limpias, sino también inmersión en el Espíritu, para entregarnos todo como holocausto delante de ti, todos completos, sin dejar ningún pedacito por fuera, todo para ti y por ti y por el Mesías Yahoshua. Te agradecemos, Padre Todopoderoso, este Shabbat que termina y esta semana que comienza. Cerramos este estudio que lo hemos hecho en Shabbat, aprovechando la última tarde, el último periodo de este día. El Todopoderoso es nuestra salvación. Confiamos y no habremos de temer, pues el Todopoderoso es nuestra fortaleza y nuestro canto. Él ha sido ayuda para nosotros. Él extraerá agua con júbilo de los manantiales de la salvación. Bendito eres tú, Padre Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que estableciste la distinción entre lo sagrado y lo profano, entre la luz y la oscuridad, entre Israel y las naciones, entre el séptimo día y los 6 días de trabajo. Te damos toda honra y honor, Padre Todopoderoso, que estableciste la distinción entre lo sagrado y lo profano. Alabad a Yahweh todas las naciones, alabadle todos los pueblos, porque su misericordia es grande para con nosotros, y la verdad de Yahweh perdura por siempre. Aleluya, aleluya. Eterno Padre, te pedimos perdón por nuestras ofensas. Por medio de ese perdón te pedimos, Padre, que nos guardes, que nos cuides, para ti, por ti, para servirte con un cuerpo sano, con una mente y un corazón sano y dispuesto a servirte. Toda Rabá, Padre Todopoderoso, por los méritos del Mesías Yahoshua, nos presentamos para poner esta semana que comienza en tu presencia, para que tengas control de todas nuestras vidas y todos los acontecimientos, todos los proyectos que tenemos, que sepamos tomar las decisiones correctas que te agraden y que tengan tu respaldo. Amén. Y Shalom. Shema Yisrael, Adonai